La tumba no debería haber existido. Descubierta en 1887 bajo las ruinas de una antigua fortaleza en los Pirineos, contenía un sarcófago decorado con símbolos que no pertenecían a ninguna orden cristiana conocida. En su interior, un caballero con armadura negra sostenía un pergamino sellado con cera roja. Cuando los arqueólogos rompieron el sello, encontraron un testimonio que contradecía siglos de historia oficial. Nosotros, los caballeros de la sombra eterna, somos los verdaderos guardianes. Los templarios traicionaron el pacto sagrado. El Vaticano confiscó inmediatamente el documento. 3 días después, un incendio destruyó el campamento arqueológico. Las notas, fotografías y el pergamino original desaparecieron. El mundo nunca conocería la verdad sobre esta orden secreta si no fuera por un detalle que pasó inadvertido. Uno de los arqueólogos había copiado parte del texto en su diario personal y lo había enviado a su hermana en París antes del incendio. Esta es la historia de una hermandad prohibida que existió en las sombras, una orden que desafió el poder de los templarios y cuyo legado se intentó borrar de la historia por lo que descubrieron en Tierra Santa. El siglo XII fue una época de cruzadas, fervor religioso y poder eclesiástico sin precedentes. Mientras los templarios se convertían en la orden militar más poderosa de la cristiandad, acumulando riquezas y tierras desde Inglaterra hasta Palestina, pocos sabían que otra orden surgía en paralelo, siguiendo un camino muy distinto. Los Caballeros de la Sombra Eterna, conocidos en los escasos documentos supervivientes como Nigri Milites o Caballeros Negros, aparecieron aproximadamente en 1129, el mismo año en que el Concilio de Troyes reconoció oficialmente a los templarios. Pero a diferencia de sus famosos contemporáneos, estos caballeros nunca buscaron la aprobación papal ni la gloria pública. Fundados por 7 nobles que regresaron de la primera cruzada profundamente transformados por lo que habían presenciado en Jerusalén, los Caballeros Negros establecieron su primera fortaleza en las montañas entre España y Francia, lejos de las rutas comerciales y de los centros de poder. Su símbolo no era la cruz roja de los templarios, sino un eclipse solar sobre un fondo negro, representando una verdad oculta que solo podía verse cuando la luz convencional se oscurecía. Lo que hacía a esta hermandad verdaderamente peligrosa para el orden establecido no era su poder militar, que nunca llegó a igualar al de los templarios, sino el conocimiento prohibido que guardaban. Según las crónicas fragmentadas que han sobrevivido, estos caballeros habían descubierto algo en las cámaras subterráneas bajo el templo de Salomón, algo que contradecía fundamentalmente las enseñanzas de la Iglesia y amenazaba con destruir los cimientos mismos del poder eclesiástico medieval. El pacto de sangre que unía a estos caballeros les obligaba a proteger este secreto con sus vidas, mientras buscaban sigilosamente a individuos dignos de compartir su conocimiento oculto. El primer enfrentamiento documentado entre los Caballeros Negros y los Templarios ocurrió en 1147, durante la Segunda Cruzada. Un manuscrito recuperado de la biblioteca de Montségur narra cómo 5 caballeros con armaduras negras y sin insignias reconocibles se infiltraron en el campamento templario cerca de Damasco. No buscaban oro ni armas, sino un cofre específico que, según creían, contenía fragmentos de pergaminos antiguos extraídos de cámaras secretas bajo Jerusalén. La operación terminó en un sangriento enfrentamiento. 3 caballeros negros murieron, pero 2 escaparon con el cofre. El gran maestre templario, Robert de Crown, ordenó que el incidente permaneciera en absoluto secreto y envió una carta cifrada al Papa Eugenio III. A partir de ese momento, comenzó una guerra silenciosa que duraría décadas. ¿Qué contenían esos pergaminos que justificaba tal derramamiento de sangre? Los registros de la Inquisición de 1267 ofrecen pistas inquietantes. Durante el interrogatorio de Gerard de Montclair, un supuesto miembro de los Caballeros Negros capturado en Toulouse, el prisionero habló de la verdadera genealogía y el linaje oculto. Antes de que pudiera revelar más detalles, mordió una cápsula de veneno escondida en un diente hueco, prefiriendo la muerte a la traición de sus secretos. La conspiración del silencio se extendió por toda Europa. Los templarios, con el apoyo tácito del Vaticano,
comenzaron a rastrear y eliminar cualquier rastro de los caballeros negros. Fortalezas remotas fueron atacadas en operaciones nocturnas que nunca aparecieron en registros oficiales. Bibliotecas enteras fueron quemadas cuando se sospechaba que contenían copias de los textos prohibidos. En 1192 ocurrió un giro inesperado. Según un registro anónimo preservado en la biblioteca de un monasterio benedictino en Suiza, Guy de Lusignan, rey de Jerusalén, recibió a un emisario de los Caballeros Negros en secreto. El contenido exacto de su conversación nunca se reveló, pero después de ese encuentro, el rey ordenó excavaciones privadas bajo ciertas áreas del monte del templo, lejos de los ojos de los templarios. Las excavaciones se interrumpieron abruptamente cuando Saladino reconquistó Jerusalén. Sin embargo, rumores persistentes sugieren que algo fue descubierto y sacado de la ciudad antes de su caída. Un testimonio del comerciante veneciano Marco Polo, omitido de las versiones oficiales de sus viajes, menciona haber visto en la corte de Kublai Khan un documento extraño, escrito en arameo y protegido por caballeros europeos vestidos completamente de negro, que contenía genealogías que se remontaban a la época de Cristo. La traición llegó desde dentro. En 1208, Guillaume de Nogaret, un caballero francés que había ascendido en las filas de los caballeros negros, desapareció con varios manuscritos cruciales. Meses después, emergió como consejero del rey Felipe IV de Francia, proporcionando información que eventualmente sería utilizada para destruir a los templarios. Sin embargo, los historiadores que han estudiado los procesos contra los templarios notan algo peculiar. Las acusaciones públicas de herejía y las confesiones obtenidas bajo tortura parecían diseñadas específicamente para distraer la atención de los verdaderos secretos que ambas órdenes conocían. Las crónicas de Raymond de Peñafort, un dominico catalán con acceso privilegiado a los archivos vaticanos, sugieren que la persecución de los templarios tenía un propósito doble: eliminar una orden que se había vuelto demasiado poderosa políticamente y, al mismo tiempo, borrar cualquier memoria pública de los pergaminos de Jerusalén y su contenido explosivo. El verdadero peligro, escribió en un documento sellado dirigido únicamente al Papa, no son los templarios, sino lo que encontraron y lo que otros han interpretado de ese hallazgo. Mientras los templarios enfrentaban su dramática caída, los caballeros negros sufrían una persecución aún más implacable pero completamente secreta. Sin el respaldo de ningún monarca, sin propiedades oficiales ni reconocimiento eclesiástico, la hermandad de los caballeros negros fue sistemáticamente erradicada. En 1307, el mismo año de la famosa redada contra los templarios en Francia, una operación paralela y mucho más discreta se llevó a cabo en los Pirineos. Tropas leales a la corona francesa y agentes inquisitoriales atacaron 3 fortalezas montañosas no registradas en ningún mapa oficial. Las órdenes eran claras: no dejar supervivientes, quemar todos los documentos y destruir cualquier símbolo o artefacto encontrado. Sin embargo, según un informe confidencial enviado al rey Felipe, cuando las tropas llegaron a la fortaleza principal, encontraron el lugar completamente vacío. No había señales de batalla ni de evacuación apresurada. Los salones, armería y bibliotecas habían sido meticulosamente vaciados. Solo quedaba, tallada en la pared de la sala central, la imagen de un eclipse solar con una inscripción en latín: Veritas in tenebris lucet, la verdad brilla en la oscuridad. Durante más de un siglo, los caballeros negros parecieron desvanecerse en las sombras de la historia. La Inquisición dejó de mencionarlos en sus registros internos, y cualquier referencia a la orden fue sistemáticamente eliminada de las bibliotecas monásticas y universitarias. Sin embargo, fragmentos de evidencia sugieren que no desaparecieron por completo, sino que adoptaron una estrategia de ocultamiento total. Un códice encontrado en 1967 durante la restauración de un monasterio en Montserrat revela que la orden se dividió en pequeñas células de 3 o 4 caballeros que se integraron en comunidades remotas como médicos, artesanos o comerciantes. Adoptaron un sistema de comunicación basado en símbolos ocultos en obras de arte, manuscritos y arquitectura,
que solo los iniciados podían reconocer. El conocimiento prohibido que protegían se dividió entre estas células para que ningún individuo poseyera toda la información. Solo una vez cada 7 años, según el manuscrito, representantes de cada célula se reunían en un lugar secreto para verificar que el conocimiento seguía intacto y para iniciar nuevos miembros. En 1378, durante el caos del Gran Cisma de Occidente, cuando 2 papas rivales se disputaban la autoridad sobre la Iglesia, los caballeros negros vieron una oportunidad para recuperar parte de su influencia. Un documento conservado en los archivos secretos de la Universidad de Salamanca menciona a un emisario de los que visten negro, presentándose ante el antipapa Clemente VII en Aviñón. El contenido exacto de su oferta permanece desconocido, pero registros financieros de la época muestran que Clemente VII autorizó una expedición a Tierra Santa que no tenía objetivos militares declarados. La expedición, liderada por un caballero provenzal llamado Jean de Montsegur, presuntamente buscaba reliquias sagradas, pero las cartas cifradas intercambiadas entre Montsegur y el Papa sugieren un propósito más específico: la verificación de ciertos linajes en comunidades cristianas antiguas del Medio Oriente. El diario personal de Montsegur, redescubierto en un archivo familiar en Lyon en 1932 y rápidamente confiscado por autoridades vaticanas, contenía un pasaje revelador. Lo que encontramos en las montañas cerca de Antioquía confirma nuestras sospechas. La sangre no miente y el linaje continúa. Los templarios intentaron destruir esta verdad, pero los guardianes de negro la han preservado fielmente. Esta referencia al linaje coincide con varios testimonios de la época que sugieren que los caballeros negros habían localizado y protegían a descendientes directos de una línea genealógica antigua y potencialmente explosiva para la doctrina cristiana ortodoxa. El historiador bizantino Michael Psellos, en un texto raramente citado, menciona a caballeros occidentales con emblemas de oscuridad, visitando comunidades cristianas primitivas en Capadocia, Armenia y Siria, realizando pruebas de sangre y recopilando testimonios orales sobre linajes antiguos. Estas comunidades, algunas con tradiciones que se remontaban al primer siglo después de Cristo, preservaban versiones del cristianismo que diferían significativamente de la doctrina romana oficial. En 1422, un acontecimiento extraordinario sacudió brevemente el velo de secreto. Durante el Concilio de Constanza, mientras la Iglesia intentaba resolver el cisma, un hombre vestido completamente de negro irrumpió en la asamblea y entregó un cofre sellado directamente al emperador Segismundo. Antes de ser aprehendido, gritó en latín: «La profecía se cumplirá cuando la sangre oculta se revele». El emperador, visiblemente perturbado después de examinar el contenido del cofre en privado, ordenó la inmediata liberación del intruso y posteriormente mantuvo varias reuniones secretas con él. Los registros oficiales del concilio no mencionan este incidente, pero aparece detallado en las memorias del cardenal Pierre d'Ailly, quien escribió con evidente preocupación: «Lo que vi en el rostro del emperador después de leer esos documentos me hizo temer por el futuro de la Iglesia. Algunas verdades deberían permanecer enterradas». Quizás el descubrimiento más significativo sobre los caballeros negros proviene de los archivos secretos de la República de Venecia. Un informe de inteligencia veneciano, de 1471, describe cómo agentes de la República interceptaron correspondencia entre miembros dispersos de la orden. Las cartas, escritas en un código complejo, discutían la necesidad de mover el tesoro documental ante la amenaza de una nueva ola de persecución. El tesoro, según el informe, no consistía en oro o joyas, sino en 7 manuscritos antiguos, una genealogía completa desde el año 33 de Cristo hasta el presente, y ciertos objetos personales que prueban el verdadero linaje. El informe concluye con una observación inquietante. Si lo que afirman estos caballeros es cierto, los cimientos mismos de la autoridad papal podrían estar construidos sobre arena. La amenaza que percibían no era infundada. En 1486, el Papa Inocencio VIII emitió una bula secreta, descubierta solo recientemente en los archivos vaticanos, ordenando a la Inquisición buscar y destruir cualquier rastro de
la hermandad que viste de negro y guarda conocimientos heréticos sobre linajes sagrados. La bula mencionaba específicamente la necesidad de localizar los 7 manuscritos primordiales y autorizaba medidas extremas para su recuperación. Esta cacería culminó en un acontecimiento dramático en 1490. Según registros inquisitoriales sellados, una redada nocturna en un castillo remoto en los Alpes suizos reveló una cámara subterránea donde 7 caballeros con armaduras negras formaban un círculo protector alrededor de un altar de piedra. Sobre el altar había un cofre de hierro y plata. Cuando las fuerzas inquisitoriales irrumpieron en la cámara, uno de los caballeros prendió fuego a un pergamino, mientras los otros 6 lucharon hasta la muerte para ganar tiempo. El líder de la operación inquisitorial, Fray Tomás de Torquemada, informó personalmente al Papa que habían recuperado 6 manuscritos, pero el 7º y más importante había sido destruido ante sus ojos. Sin embargo, un detalle perturbador quedó registrado en su informe confidencial. Aunque el pergamino ardió, pude ver claramente que contenía un árbol genealógico. En la parte superior del árbol, junto a un nombre que no me atrevo a escribir, había un símbolo que los herejes orientales asocian con el linaje de sangre de Cristo. El verdadero propósito de los caballeros negros y la naturaleza explosiva del secreto que protegían emergió finalmente en 1523, en un acontecimiento que el Vaticano ha intentado borrar de todos los registros históricos. Durante las caóticas secuelas del saqueo de Roma por las tropas de Carlos V, un grupo de 7 hombres vestidos con túnicas negras sin insignias logró infiltrarse en los archivos secretos del Vaticano. No robaron oro ni reliquias. Su objetivo era mucho más preciso: recuperar los 6 manuscritos confiscados por Torquemada décadas antes y reunirlos con el 7º pergamino que, contrario a los informes oficiales, nunca había sido destruido. Un testigo ocular de estos eventos, el bibliotecario papal Baldassare Castiglione, dejó un testimonio escrito que permaneció sellado en los archivos de la familia Medici hasta 1998. En él, Castiglione describe cómo los intrusos se movían con precisión absoluta por los laberintos subterráneos del Vaticano, como si conocieran cada pasadizo secreto. Más sorprendente aún, poseían llaves para cámaras cuya existencia era conocida solo por el Papa y sus consejeros más cercanos. Lo que presencié esa noche, escribió Castiglione, sacudió mi fe hasta los cimientos. Los hombres de negro encontraron no solo los 6 manuscritos que buscaban, sino también un cofre sellado con el emblema papal que contenía lo que parecían ser cartas entre pontífices anteriores, discutiendo la amenaza del verdadero linaje y la necesidad de mantener el secreto a cualquier costo. El líder de los Caballeros Negros, al descubrir estas cartas, convocó a Castiglione y le reveló el secreto que su orden había protegido durante siglos. Los pergaminos contenían evidencia documentada de la supervivencia de la línea de sangre directa de Cristo, preservada a través de una cuidadosa red de matrimonios y nacimientos secretos desde el siglo I hasta el presente. Los templarios descubrieron estos documentos bajo el Templo de Salomón, le explicó el caballero, pero decidieron usar ese conocimiento para chantajear al Vaticano y acumular poder. Nosotros, los Caballeros Negros, nos separamos de ellos precisamente por esa traición al verdadero propósito: proteger el linaje, no explotarlo. La revelación más impactante llegó cuando el caballero mostró a Castiglione el 7º pergamino, el que supuestamente había sido destruido. Era un mapa genealógico que trazaba la descendencia desde el año 33 d.C. hasta 1523, con nombres, fechas y ubicaciones precisas. En ese momento, según el testimonio de Castiglione, el caballero señaló un nombre cerca del final del árbol genealógico. Era el del propio emperador Carlos V, cuyas tropas, en una ironía histórica suprema, estaban saqueando Roma mientras esta conversación tenía lugar. El emperador no conoce su verdadero linaje, explicó el caballero. Pocos de los descendientes lo saben. Nuestra misión no es revelar esta verdad al mundo, sino proteger a los portadores de la sangre hasta que llegue el momento profetizado. Cuando el último emperador negro surja,
y la verdad pueda finalmente ser revelada. Antes de partir, los caballeros negros le entregaron a Castiglione una pequeña caja sellada con instrucciones de entregarla al Papa Clemente VII cuando fuera liberado del castillo Sant'Angelo. La caja contenía un fragmento de uno de los pergaminos y una carta que comenzaba con las palabras: «Sabemos que usted es uno de nosotros. La sangre corre por sus venas también». El impacto de esta revelación en el papado fue inmediato, aunque absolutamente secreto. Tras recibir la caja, Clemente VII ordenó la creación de una nueva sección en los archivos vaticanos, tan secreta que su existencia se negaría incluso a futuros pontífices, a menos que demostraran conocer cierta frase clave, transmitida de papa a papa: «Sanguis Christi in tenebris lucet», la sangre de Cristo brilla en la oscuridad. Los registros vaticanos muestran que después de estos eventos, las persecuciones contra los supuestos miembros de los Caballeros Negros cesaron completamente. Más significativo aún, comenzó un programa secreto de rastreo genealógico bajo la dirección directa del papado, aparentemente para identificar y monitorear a ciertos linajes nobles europeos sin que los propios sujetos fueran conscientes de este escrutinio. El testimonio de Castiglione concluye con una reflexión perturbadora. Me han mostrado que la historia que creemos conocer es apenas una sombra proyectada en la pared. La verdadera historia permanece oculta, protegida por quienes visten de negro y por aquellos en las más altas esferas del poder que temen lo que sucedería si la humanidad descubriera que la sangre de Cristo no ascendió a los cielos, sino que continúa fluyendo por las venas de hombres y mujeres que caminan entre nosotros. Los Caballeros Negros, como orden formal, desaparecieron gradualmente de los registros históricos después del incidente de 1523. Las razones de su eventual disolución son objeto de debate entre los pocos historiadores que conocen su existencia. Algunos sugieren que, habiendo recuperado los manuscritos y asegurado un pacto secreto con el papado, su misión original se había cumplido. Otros proponen una teoría más intrigante: la orden no desapareció, sino que evolucionó. El último registro confirmado de actividad atribuible a los Caballeros Negros data de 1648, durante las negociaciones de la Paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los 30 años. Un observador anónimo en los márgenes de las negociaciones menciona a 7 consejeros vestidos de negro, sin afiliación declarada a ninguna nación, que parecían ejercer una influencia extraordinaria sobre representantes de casas reales, aparentemente rivales. El documento continúa describiendo cómo estos misteriosos consejeros trabajaron entre bastidores para garantizar que ciertas cláusulas del tratado protegieran específicamente a familias nobles menores de diversos países europeos, familias que, según algunas fuentes, compartían características genealógicas particulares que se remontaban a linajes antiguos del Medio Oriente. La investigadora Elizabeth Hirsch, una de las pocas académicas que ha logrado acceder a fragmentos de documentación sobre los Caballeros Negros, propone en su controvertido libro Guardianes de la Sangre, publicado en 1986 y rápidamente retirado de circulación, que la orden evolucionó hacia una red más difusa pero igualmente efectiva, que operaba a través de ciertas logias masónicas, sociedades filosóficas y posteriormente círculos financieros europeos. Lo que comenzó como una orden militar dedicada a proteger un secreto físico y un linaje literal, escribe Hirsch, se transformó en una hermandad dedicada a proteger una idea y un legado espiritual. El verdadero poder nunca estuvo en la sangre física, sino en lo que esa sangre representaba: una conexión directa con una visión del cristianismo fundamentalmente diferente de la versión institucionalizada por Roma. Los archivos familiares del duque de Saboya, parcialmente abiertos a investigadores en 2001, contienen correspondencia del siglo XVIII que menciona un Consejo de los Siete, que se reunía anualmente en diferentes locaciones europeas para discutir asuntos de sucesión y preservación del legado. Los miembros de este consejo provenían de 7 familias diferentes, aparentemente no relacionadas entre sí, pero todas vinculadas por lo que la correspondencia denomina vagamente el conocimiento antiguo y,
la responsabilidad de la sangre. Quizás el legado más duradero de los Caballeros Negros no fue histórico, sino filosófico. Los manuscritos que protegieron con tanto celo, según fragmentos que han sobrevivido en colecciones privadas, contenían no solo genealogías, sino también enseñanzas esotéricas atribuidas a las primeras comunidades cristianas de Oriente Medio, enseñanzas que diferían radicalmente de la doctrina oficial de la Iglesia. Estas enseñanzas enfatizaban la divinidad inherente en cada ser humano, la importancia de la experiencia mística directa por encima de la autoridad institucional y la idea de que Cristo había venido a revelar un camino de iluminación personal más que a establecer una iglesia jerárquica. Curiosamente, elementos de estas enseñanzas comenzaron a aparecer en los escritos de varios místicos europeos en los siglos posteriores a la actividad de los Caballeros Negros, sugiriendo una transmisión clandestina de estas ideas. La tumba descubierta en 1887 con la que comenzamos esta historia representa uno de los pocos vestigios físicos confirmados de esta enigmática orden. El arqueólogo que sobrevivió al incendio del campamento, Jean-Pierre Fontaine, pasó el resto de su vida investigando discretamente a los Caballeros Negros, recopilando fragmentos de evidencia en toda Europa. En sus notas personales, finalmente publicadas por su nieta en 1972, Fontaine llegó a una conclusión sorprendente. Los Caballeros Negros nunca pretendieron derrocar a la Iglesia o revelar su secreto al mundo. Entendieron que algunas verdades son demasiado poderosas para ser ampliamente conocidas antes de que la humanidad esté preparada. Su verdadera misión era preservar una línea de sangre y un conocimiento alternativo hasta un tiempo futuro, cuando el mundo pudiera recibir esta verdad sin destruirse a sí mismo en el proceso. La última entrada en el diario de Fontaine, escrita poco antes de su muerte en 1921, contiene una observación enigmática. He rastreado a los descendientes hasta el presente. Están entre nosotros, algunos en posiciones de gran poder, otros llevando vidas comunes. La mayoría desconoce su verdadero linaje, pero los guardianes siguen vigilando, esperando el momento profetizado. No visten armaduras negras ahora, pero su juramento permanece igual: proteger la sangre y la verdad hasta que llegue el tiempo del último eclipse. En 2018, durante la renovación de una sección antigua de la Biblioteca Vaticana, trabajadores descubrieron una cámara sellada que no aparecía en ningún plano arquitectónico. En su interior, encontraron un cofre de hierro con el símbolo de un eclipse solar grabado en su tapa. El Vaticano nunca reveló oficialmente el contenido de este cofre, pero 3 días después, el Papa ordenó la creación de una nueva comisión histórica, con acceso sin precedentes a archivos previamente restringidos. En los círculos académicos más exclusivos, circulan rumores de que ciertos documentos relacionados con los primeros siglos del cristianismo están siendo reexaminados bajo una nueva luz. Simultáneamente, genealogistas vinculados al Vaticano han comenzado a rastrear discretamente ciertas líneas familiares europeas, algunas de las cuales se remontan a comunidades cristianas primitivas en Oriente Medio. ¿Es posible que los secretos guardados por los Caballeros Negros durante siglos estén finalmente emergiendo a la luz? Estamos presenciando los primeros pasos de una revelación que podría transformar nuestra comprensión de la historia del cristianismo y de las dinastías europeas. La verdad sobre los Caballeros Negros permanece envuelta en sombras, protegida por siglos de secretismo y obstrucción deliberada. Sin embargo, fragmentos de su legado continúan apareciendo, como piezas dispersas de un rompecabezas antiguo que gradualmente comienza a formar una imagen coherente. La próxima vez que visites una catedral medieval, observa con atención los márgenes de los vitrales, los rincones oscuros de las criptas o los símbolos aparentemente decorativos en las columnas. Quizás encuentres, oculto a plena vista, el emblema del eclipse solar, un recordatorio silencioso de que algunas verdades permanecen en las sombras, custodiadas por guardianes invisibles, esperando el momento profetizado para su revelación. Y si alguna vez te cruzas con un desconocido que muestra un interés peculiar en antiguos linajes familiares o en interpretaciones alternativas de textos bíblicos primitivos, pregúntate,
podría ser uno de los herederos de aquella hermandad prohibida que desafió a los templarios y guardó secretos que podrían reescribir la historia. La conspiración del silencio ha durado casi 1000 años. Estamos ahora en el umbral del tiempo que los caballeros negros predijeron, cuando la verdad finalmente brillaría en la oscuridad. La respuesta, quizás, está más cerca de lo que imaginas, tal vez en tu propia sangre. Si este relato te ha intrigado, comparte tus pensamientos y teorías. ¿Qué otros secretos crees que podrían haber sido suprimidos de nuestra historia oficial? ¿Has encontrado alguna vez símbolos o referencias que podrían conectarse con esta hermandad oculta? La búsqueda de la verdad continúa, y cada observación podría ser la pieza que complete el rompecabezas de uno de los secretos